Y hablamos, Gaby, de las persecuciones políticos-judiciales, ¿no? En este caso a CFK, Bueno, Fernández de Kirchner. sí, porque es un dato saliente y es la presentación que hizo ante la Justicia Federal Penal la administradora federal, la actual, Mercedes Marcó del Pont, a partir de determinar por investigaciones internas, auditorías y sumarios que entre el año 2016 y el año 2019 se desplegaron una serie de acciones ilegales sobre la figura de Cristina Kirchner y de sus hijos, de su familia. La perseguía. A partir de una persecución dentro de lo que es la órbita de AFIP. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente todo información bajo secreto fiscal que debía resguardar ese secreto, pero la AFIP hizo durante el mandato de Alberto Abad y durante el mandato y continuidad de Leandro Cuccioli una serie de acciones tendientes a lo que ellos denominan hostigamiento fiscal. ¿Qué significa esto? Empezar a extraer un montón de información personal, tributaria y demás del entorno de Cristina Fernández de Kirchner y de ella misma con el objetivo precisamente de abonar un circuito de persecución. Esto lo determinaron a partir de la actuación de funcionarios que no tenían mandato para hacer lo que hacían, para lo que se llama fiscalizaciones, que viene a ser como una suerte de revisión de cómo es la situación tributaria e impositiva de una persona, que no fueron notificadas, prácticas ilegales que tenían que ver con una sistémica consulta a las bases de datos de AFIP constante, el armado de un grupo especial de seguimiento, un grupo de tareas que, escucha esto, tenía además, y esto se descubre por una auditoría este año, tenía además una especie de circuito informático desarrollado específicamente para tener información online de determinados contribuyentes. Si alguien en casa pregunta, ¿pero esto no lo hacen con todo el mundo? No, específicamente no. Y esa es una de las irregularidades encontradas. Y dentro de ese grupo... creado un sistema por el cual, para perseguir personas. Dentro de ese, a un desarrollo informático dentro del mecanismo de persecución. Un espionaje ilegal. Sí. Dentro de AFIP, obviamente con temas tributarios. Dentro de ese grupo de tareas, eso se había descubierto y quedó de manifiesto en el juicio del combustible también, porque te decían que habían desarrollado un sistema para grandes deudores de la AFIP. En ese desarrollo de grandes deudores aparecían solamente dos, el grupo Indalo y el grupo Austral. Nada más. No, esos eran los únicos grandes deudores el resto que aparecían. No debía nada. No, y quiero, por esto, esta causa la tiene Marcelo Martínez de Giorgi con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, pero te quiero leer un apartado porque esto me parece que es importante y es uno de los puntos que ha descubierto la gestión de Marcó del Pont. Descubrió la existencia de una actuación coordinada, así también como vías de comunicación alternativas con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales. Las pesquisas... Todo ilegal. Todo ilegal. Todo ilegal. Las pesquisas realizadas además pusieron en evidencia una singular coordinación de acciones entre funcionarios del organismo e integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que excedió la colaboración que la administración presta en el marco de su competencia, de la competencia de su judicatura. Que hablamos de un espionaje político-judicial. Y de movimientos coordinados entre funcionarios, algunos sin mandato, traídos especialmente para hacer esa tarea. Gil Lavedra, por ejemplo, entre otros. Tenés una de las contrataciones que fue, bueno, es escandalosa porque no registra antecedentes en la historia de la FIP, pero además tenés una serie de ascensos, cambios de posición, lugares de responsabilidad de determinados funcionarios que venían a hacer una tarea específica. ¿Cuál era esa tarea específica? Avanzar contra determinados contribuyentes. ¿Y vos te acordás cuando Carrió se enoja muchísimo con Macri por lo de Misikoski? Bueno, Jaime Misikoski es quizás uno de los personajes principales dentro de toda esta trama porque es alguien que detrás de bambalinas, detrás de los funcionarios, detrás de todo el esquema de AFIP, era un estratega de esto, digamos, de obtener información que estaba bajo secreto fiscal. Lo sufrió, entre comillas, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte en su momento. Lo denunciaron en múltiples oportunidades una gran cantidad de personas. Se abrieron un montón de causas por este tema. Ninguna llegó a nada, en definitiva. Pero a partir de esto es importante porque el relevamiento de AFIP que hace ahora y que nutre la causa penal que inició la propia Cristina Kirchner allá por febrero y que la tiene Marcelo Martínez de Giorgi, ahora de alguna manera tiene un basamento fáctico y probatorio que surge de las propias entrañas de AFIP. Es decir, que tienen los elementos para apuntar a determinadas personas que participaron de este esquema y además cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque obviamente quedaron registrados, porque son sistemas informáticos. O sea, dejaron las huellas digitales.